Nicolás Maduro el pasado 13 de agosto anunció el incremento del salario mínimo, así como el beneficio del bono de alimentación. Recordemos que este sería el tercer aumento que se realiza en lo que va de 2016. El primero fue para el mes de marzo y fue de forma fraccionada. 20% entraría en vigencia a partir de ese mes y el 30% a partir del mes de mayo. Este último fue de 50%, haciendo un total de 100% en lo que va de año. El Ejecutivo incrementó el salario mínimo nacional en el mes de marzo en 11.577,81 bolívares, el segundo aumento de 15.051,15 bolívares y el tercero en 22.576,60 bolívares. Además, se aumentó la base de cálculo para el bono de alimentación a 8 unidades tributarias, haciendo un total de 42.480 bolívares. Pese a los ajustes salariales, economistas consideran que los altos índices inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo hacen que los mismos sean insuficientes para los venezolanos. Para ellos, esto vendría a agravar la situación económica del país. Además, para los pequeños y medianos empresarios, este aumento perjudicaría el pago de la nómina debido a que esto impacta en las prestaciones sociales y el bono de fin de año. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como escuchaban en nuestro micro introductorio, hoy vamos a estar analizando la situación del venezolano, este aumento salarial en referencia a el costo de la vida, el poder adquisitivo del venezolano. Y en lo que va de año, 2016, pudiéramos promediar estos 3 aumentos salariales en uno por trimestre, mientras la inflación del país hasta el mes de julio pasó a acumular un aumento anualizado de 487,6%. El poder adquisitivo del venezolano, lejos de incrementarse, ha disminuido significativamente. Por ejemplo, una carrera corta en taxi equivale a 1 kilo de papas. Una reparación eléctrica menor en su casa tiene el mismo costo de 1 kilo de cebollas y 1 kilo de tomate. Un par de zapatos deportivos promedio supera el valor del salario mínimo. Esto sin contar de aquellos venezolanos que por necesidad deben adquirir productos como leche, pañales o de aseo personal a revendedores con sobreprecio. Por todo esto queremos conocer su opinión sobre el aumento del salario mínimo vigente al 1 de septiembre. Coméntelo por nuestras redes sociales, en Twitter, Reporte Estelar, y usted lo puede ubicar como @reporte_gb. También puede hacer sus comentarios a través de mi cuenta personal, ya la tienen allí en pantalla, @melisaturibi, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Considera usted que el aumento del salario mínimo para los trabajadores es suficiente? La etiqueta de hoy, reporte salario, numeral reporte salario. ¿Considera usted que el aumento del salario mínimo es una medida que ayudará a la economía del país? No olviden la etiqueta del día de hoy, numeral reporte salario, por cualquiera de nuestras cuentas, tanto en Twitter como en Instagram. El pasado mes de agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció además este aumento del 50% del salario mínimo y el incremento de la base de cálculo para el bono de alimentación, el cual se calculará en 8 unidades tributarias. Veamos la información. He decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del 1 de septiembre. 50% de aumento para todos los trabajadores del país. Además de este aumento del 50% del salario en todas las tablas, he decidido aumentar la base de cálculo del cestatique, que es uno de los instrumentos para la defensa en medio de la guerra económica. He decidido igualmente incrementar la base de cálculo del cestatique, que está en 3.5 de cada unidad tributaria, a 8 puntos de la unidad tributaria. Quiere decir que el ingreso mínimo legal pasa de 33.636 bolívares a 65.056 bolívares. Tercer aumento del año.
Para el economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, los constantes incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional no han conducido a una mejora en el poder adquisitivo del venezolano. No ha habido un incremento en el poder adquisitivo de la población, ha habido un incremento en el salario nominal por vía de decreto, un incremento permanente de aumentos salariales nominales. N al año no es algo de lo cual nadie se puede sentir orgulloso, es más bien la demostración de un desastre en términos económicos. Ningún país puede subsistir incrementando 100% el salario. Lo único que te está diciendo es que hay incrementos superiores en los niveles de inflación, porque nadie aumenta 100% el salario, además varias veces por decreto, si no está tratando de cubrir un hueco que ha generado un mal desarrollo en la economía, un modelo inadecuado que empobrece a la población con altísimos niveles de inflación. Por otro lado, esos incrementos salariales que parecen inmensos, lo único que han hecho es generar lo que en economía se llama ilusión monetaria. La gente cree que está mejor porque hay un aumento salarial y lo que termina ocurriendo es primero que los aumentos ni siquiera compensan los aumentos de precios y por otro lado que generan o se autoalimentan con más inflación, con lo cual si no está básicamente ese incremento atado a un incremento en la productividad, en la cantidad de productos que se genera, en una mejora en la actividad económica, lo único que está haciendo es empobrecer muchísimo más a la población, que es el resultado básico de este nuevo incremento de salario mínimo. Bien, continuando con la información, el presidente de la Central Bolivariana Socialista y de Trabajadores, Wilson Rangels, señaló que los trabajadores petroleros están conscientes de que los aumentos salariales no derrotarán la inflación. Ante esta crisis, que nosotros entendemos que con salario ni con contratos colectivos vamos a derrotar esta inflación porque es imposible, entendemos también que necesitamos incrementar la producción en la industria petrolera, prestarnos nuestras inventivas, nuestros conocimientos técnicos, inclusive para ir a otros procesos, a otras empresas a apoyarlas. Nosotros estamos conscientes de eso. Tenemos un salario constantemente revisado, protección de ese salario, cada 3 meses se beneficios. revisa, ¿no? Sí, y cuando sea necesario, de acuerdo a la inflación y de acuerdo a la dinámica, entendiendo que los petroleros no somos la élite del país, somos parte de todo un país. Ciertamente nosotros tenemos la responsabilidad, diría yo, de administrar un patrimonio del Estado, todo, ¿no? Como es el petróleo, porque es fundamental, pero estamos también participando en una economía que no va a depender más nunca de la renta petrolera. El sector empresarial calificó como insuficiente el nuevo salario mínimo, agregando que este afectará a la pequeña empresa venezolana. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae la información. Adelante, Carlos. Así es, como siempre, gracias por el contacto. También saludamos a la audiencia de Reporte Estelar. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, aseguró que el incremento salarial, además de ser insuficiente para los trabajadores, pone en dificultades a las pequeñas empresas de Venezuela. De enero hacia acá, los aumentos han sido más o menos de un 130% de salario mínimo y la inflación ya va por un 240, 250% la acumulada a lo que va al periodo en este momento. Quiere decir que todavía estamos 100 puntos o más de 100 puntos por detrás de lo que va la inflación a la velocidad que va. Y lo peor también es que el horizonte de cada aumento de trabajo no va más allá de 4 meses. Quiere decir que en 4 meses se diluye, se pulveriza el poder adquisitivo de todos los venezolanos, de todos los trabajadores venezolanos. Y por supuesto eso es algo que nos preocupa a nosotros como empresarios porque somos los que llevamos también la peor parte, que es absorber estos costos para tratar de preservar nuestras empresas y para tratar de también tener esas condiciones de trabajo decente con el correspondiente salario digno. Y lo peor no es eso, sino que lo peor es que el poder adquisitivo de los trabajadores tampoco se recupera hasta tanto no se le dé el tratamiento urgente y necesario de forma estructural a todo lo que tiene que ver con la inflación. Esto es como una carrera, es como una competencia de salto alto para las pequeñas y medianas empresas, donde cada vez que tú le vas aumentando la altura, tienen mayor grado de dificultad para superar esa altura. Y eso es lo que le puede estar sucediendo a pequeñas y medianas empresas en este momento, que muchas no puedan absorber ese costo adicional que tienen que sufrir para poder continuar con sus puertas abiertas, y eso es lo que más nos preocupa.
Entre tanto, el director nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano reconoció que este incremento afectará a la pequeña empresa y también a la industria. Sin embargo, espera que esto no signifique una modificación importante en la estructura de costo de los productos en el país. La economía informal, compuesta por todo aquel modelo de producción o emprendimiento o empresariado que tenga menos de 5 trabajadores, de alguna forma no es tanto el impacto sobre el aumento salarial, porque el 50% realmente aún no representa un aumento circunstancial que realmente permita variar las estructuras de costo de manera impactante. Lo que sí hemos nosotros recibido información de algunos agremiados y algunas quejas que se han escuchado en la calle es con el tema sobre el bono de alimentación, ¿no? También sabemos que hay un tema con lo que tiene que ver el comerciante, ¿no? Que ya no es un productor, sino es un distribuidor, que también se ve afectado por esto, pero sin embargo con ello hemos logrado algunas reuniones, la Cámara de Pequeños Comerciantes de algunos estados, y mira, en lo que mejora el poder adquisitivo del venezolano, para ellos, por supuesto, le va a ir representando, no de manera inmediata, poder adecuar su estructura de costos según el mecanismo de la distribución de los productos que ellos tienen a bien suministrar. No se trata de la modificación del precio del artículo tampoco, porque realmente ese aumento que se dio y esa bonificación que se está dando representa entre un 8 y un 12% sobre la estructura de costo real del producto. Entonces ahí hay que hacer un llamado también al empresariado, porque hemos visto cómo en la calle la gente inmediatamente cuando vas a comprar algo se ve deformada la estructura de costo y el precio final por el tema de que se dice que el producto está aumentando porque hubo aumento de salario. Gerson Hernández aseguró que en este momento sostienen reuniones con el ministro del Trabajo para asegurar la estabilidad social de quienes puedan ser despedidos en el marco de este incremento salarial. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Bien, continuamos analizando la situación del salario mínimo en el país y cómo está de alguna manera relacionado con el poder adquisitivo del venezolano. Vamos a revisar información en el interior de nuestro país, específicamente en el estado Miranda. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Karina Santos, quien nos tiene un reporte precisamente del tema que analizamos el día de hoy. Adelante, Ana Karina. Agradecemos el siguiente contacto con el estudio de Reporte Estelar. Mirandinos aseguraron que más que el aumento salarial es necesaria la reactivación de la producción nacional para impulsar la economía en el país. Por supuesto que no, porque obviamente si tenemos una cesta básica que supera los 300.000 bolívares, o sea, es irrisorio ese aumento de sueldo que se decretó por parte del gobierno nacional. Y las medidas que deberían de tomarse es establecer un diálogo, ¿verdad?, con los empresarios y por supuesto los comerciantes, y establecer por su menos ese equilibrio pues, de lo que es la oferta y la demanda. No alcanzará, pero el gran problema es esto, que hay empresas que no pueden cubrir esos costos y ahorita van a haber desempleo. Porque ya que él mismo, que no representa el poder adquisitivo, pero tampoco hay buenos ingresos para los empresarios y mucho menos para el trabajador. Yo estoy jubiladísima y ni la cestatica, ni el sueldo, ni la pensión me alcanza. De verdad que no. Ya los precios en los supermercados están a precio bachaquero. Asimismo, explicaron que a la par del aumento de salario también se incrementan los costos de servicios, de productos y bienes básicos. Así pongan el salario 100.000 bolívares, los alimentos van a seguir aumentando, pues, y realmente no te da la base para nada. No solamente es la comida, es el transporte de los niños, son las tarjetas de crédito que uno tiene que pagar, es la alimentación, es el agua, es la luz, el derecho de frente. Hace años, bueno, el sueldo me alcanzaba para comprar ropa, zapatos. Ahora solamente me alcanza para la comida. Esperan que el gobierno nacional impulse políticas económicas ajustadas a las necesidades actuales de los venezolanos. De esta manera y con este aporte despedimos nuestro contacto con el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Ana Karina. Y más temprano nuestra compañera Carla Farías consultó la opinión de usuarios y comerciantes allí en el estado Aragua sobre su poder adquisitivo, cómo se refleja luego del aumento salarial del 1 de septiembre. Veamos. Sí, muchas gracias por el contacto. A esta hora saludamos a quienes sintonizan Reporte Estelar. Y es que para la mayoría de los aragüeños el poder adquisitivo no alcanza para los altos costos de la vida. Que yo soy profesor, graduado en el Pedagógico de Caracas, duré 34 años en educación y la verdad es que mi sueldo mensual son 30.000 bolívares mensual, hablando de sueldo. Eso no me alcanza, me como una empanada y un jugo pasa en mi poder adquisitivo. Con eso
gasto del sueldo mensual. Por el piso, a regañadientes como, ¿qué te parece? Yo rebajo como 10 kilos, no como bien, no me alcanza el dinero. Un poquito disminuido, pero haciendo un pequeño esfuerzo puedo comprar todo lo que necesito. Trabajo con salario, yo soy médico, trabajo en forma libre, pero el que no recibe buen salario obviamente me consulta menos. Estamos viviendo un momento de crisis. De igual manera, los comerciantes también manifestaron verse golpeados ante la situación económica que atraviesa el país. Mi poder adquisitivo está bastante afectado últimamente. Con las medidas que ha tomado el gobierno, bueno, de aumento de los productos, todo está más caro y bueno, y lo real que debe rinde menos. O sea, mi sueldo cada día es menor para comprar la cosa día a día. Mi empresa, cuando yo el mes pasado pagaba, y mi empresa pagaba alrededor de 1 millón de bolívares en cesta ticket mensual y de repente pasé a 2.500.000. Y igualmente el salario, yo tenía una nómina de 800.000 mensuales y pasé a 1.500.000. Para algunos expertos, el índice de pérdida del poder adquisitivo se ubica en el 40%, siendo cada vez menor la capacidad de compra del venezolano. Nosotros con esta información desde el estado de Aragua devolvemos el pase a los estudios de Reporte Estelar. Gracias. Nuestra compañera Carla Farías, corresponsal en el estado Aragua. Y entre propuestas de recomposición y críticas, la dirigencia sindical fijó su posición en referencia al nuevo salario mínimo. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos presenta la información. Melissa, agradecemos este nuevo contacto. Los sindicatos también fijaron su posición en torno a este incremento salarial con opiniones encontradas. Escuchamos a continuación parte de sus comentarios. De un salario pírrico, un aumento pírrico, que además el aumento del cestatique socialista viene bonificando el salario, igual que sucedió en el año 97. Está por encima el cestatique socialista y no se computa para prestaciones ni para otros cálculos. Este aumento de salario no cubre para nada la canasta básica, que es lo que señala el artículo 91 de la Constitución, que debe ser ajustado el salario a esta canasta básica, que por ejemplo en el sector farmacéutico se acaba de discutir un contrato colectivo que ya quedó absolutamente por debajo, uno de los mejores contratos colectivos del país, ya quedó por debajo todo el tema de lo que es el salario, lo que es incluso la comida, conceptos que están establecidos contractualmente, y por eso se está exigiendo a las cámaras de la industria para que haya una revisión de esos salarios. Y por supuesto el otro tema estructural es el tema del empleo. Y lo que hace falta en el país es un gran consenso nacional para definir la gran agenda del país. El gran contrato colectivo es el tema de la economía de Venezuela. Hoy en día nos dan a nosotros aumento de salario muy por debajo de unos bonos de alimentación. Pues esto nosotros lo catalogamos ni siquiera como compensación salarial para afrontar la situación económica y la carestía de los productos. Esto viene siendo como una especie de subsidio, porque si a la verdad vamos, aquí hay una desregulación de la relación laboral y una descomposición del salario integral. Hoy en día, con esta descomposición que se está haciendo con el salario, van a tener que retomar, y yo creo que ya es el momento de que la dirigencia sindical, y así hago el llamado, debemos sentarnos y en forma de decir más, hacer más, buscar la manera de cómo logramos para que de una vez por todas no se siga empleando este tipo de táctica y vamos todos a pelear para que se recomponga nuevamente el salario, respetándose realmente el salario, y en lugar de bono, tomando como base salarios mínimos, vamos entonces a un aumento general de sueldo y salario con escala móvil, pero también tomando los incentivos necesarios para que el aparato productivo cumpla su misión de buscar la manera de paralizar, de que haya la producción y podamos paralizar y darle un parado a la inflación. José Elías Torres agregó que es necesario retomar el diálogo tripartito para la fijación del salario mínimo en Venezuela. Es parte de la información que podemos aportar y con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio. Continuamos analizando el poder adquisitivo del venezolano en relación al salario mínimo. Y la Asamblea Nacional también ha mostrado su preocupación por reivindicar a los trabajadores venezolanos, por lo que ambas bancadas también fijaron posición al respecto. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae la información. Adelante, Carlos. Así es, en el Parlamento venezolano el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guaniba, estima que este incremento salarial se traducirá en una variación del índice de precios al consumidor por ser una medida aislada que necesita del apoyo de una mejora en la producción nacional. Varias cosas, el aumento salarial decretado por Maduro
no es otra cosa que profundizar la crisis que tenemos en términos del poder adquisitivo del venezolano, porque lo que hace es generar mucha más inflación al no tener un plan paralelo que permita que en Venezuela podamos producir lo que hoy estamos importando por la destrucción sistemática del aparato productivo venezolano. En segundo lugar, es un aumento que genera un impacto mayor en el cesta ticket, en el bono de alimentación, que no repercute en el salario del trabajador cuando se calcula vacaciones, cuando se calcula utilidades, cuando se calcula prestaciones sociales. Por cierto, el aumento que Maduro decretó no impacta en los jubilados y los pensionados, que llegan a ser millones de venezolanos, porque el aumento está principalmente referido al bono de alimentación que nosotros aprobamos en una ley para que se le asignara bono de alimentación y medicinas a pensionados y jubilados, y como no lo ha querido ejecutar este gobierno, lamentablemente ese aumento no redunda en un beneficio en su capacidad adquisitiva. Entre tanto, desde el bloque del Gran Polo Patriótico aseguraron que respaldarán cualquier incremento salarial vía decreto que haga el Ejecutivo Nacional, porque consideran que es necesario reivindicar y defender el salario de los trabajadores en Venezuela, a la vez que descartan que estos incrementos se traduzcan en inflación para la nación. Producto de la depreciación del poder adquisitivo del salario, cuando llegó la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez dijo con claridad que no iba a hacer que la crisis y las consecuencias de la crisis las pagáramos los trabajadores y las trabajadoras. El presidente Maduro ha continuado en esta línea de acción política que a nuestro juicio es correcta y pertinente, porque no estamos de acuerdo con el chantaje que plantea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que aquí expresa, por cierto, Fede Cámaras, en relación a que si se aumenta el salario va a impactar negativamente en el crecimiento de la inflación. Para nosotros, lo último que habría que hacer es dejar que los trabajadores murieran de hambre, y eso es exactamente lo que no va a permitir el gobierno del presidente Maduro. Aquí se ha dicho con claridad y nosotros respaldamos esa postura, que cada vez que sea necesario se van a incrementar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, y eso nos parece correcto, porque no es automático, no funciona en términos mecánicos el hecho de que el aumento del salario implique aumento en la inflación. La verdad es que hay importantes sectores del país que todavía insisten en especular, insisten en acaparar, insisten hoy en día en ser bachaqueros mayoristas, y estos son los verdaderos enemigos que generan la inflación criminal inducida. Melissa, es preciso recordar que la Asamblea Nacional ya aprobó en primera discusión el proyecto de ley de protección del salario, que busca revisar periódicamente los sueldos en el país para ajustarlos al precio del dólar del momento. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Bien, agradecemos a nuestro compañero Carlos Peñalosa por esta información. Como pudieron apreciar durante todo el programa, distintas visiones, distintas opiniones en torno a este tema. Me despido con un tuit del usuario Víctor Hidalgo, quien nos dice: los trabajadores venezolanos son los peores pagados del mundo, un promedio de $2 diarios. Jamás habíamos estado así. Parte de sus comentarios, como siempre, masiva su participación, la que agradecemos infinitamente, y por supuesto les deseamos que tengan feliz noche. La invitación es nuevamente a acompañarnos mañana. Que tengan éxitos y bendiciones.